El paciente con pancreatitis aguda. En esta clase vamos a disertar sobre las posibles causas de pancreatitis aguda, su etiopatogenia y fisiopatología, las manifestaciones clínicas y de laboratorio, y asimismo vamos a ver las distintas complicaciones que la enfermedad puede tener. La pancreatitis aguda es una inflamación del páncreas causada por la acción de enzimas pancreáticas activadas que afectan variablemente a los tejidos adyacentes y a otros distantes. Como entidad constituye el 2% de las urgencias hospitalarias y es más frecuente en mujeres de mediana edad, alrededor de los 55 años, con una mortalidad global del 5%, si bien las formas graves pueden llegar hasta el 50%. Las dos causas más frecuentes de pancreatitis aguda son la litiasis biliar y el alcohol. Causas menos frecuentes implican cirugía abdominal, traumatismos abdominales, virus, dislipidemias, especialmente la hipertrigliceridemia, fármacos, insuficiencia renal y complicación también de una colangiografía retrógrada. Las dos alteraciones patológicas más importantes son la lesión acinar y la obstrucción del conducto de Wirsung. La activación intracelular de plasminógeno lleva a su vez a la activación y retención intracelular de otras proenzimas que a su vez llevan a una lesión de la célula acinar con proteólisis, degradación de proteínas a través de proteasas, necrosis grasa a través de la acción de enzimas como la lipasa pancreática y la fosfolipasa y hemorragia generalmente provocada por la liberación de lactasa. Todas estas enzimas proteolíticas desencadenan una respuesta inflamatoria. En última instancia, las alteraciones anatómicas de la pancreatitis aguda dependen de la autodigestión del tejido pancreático por enzimas pancreáticas incorrectamente activadas y una respuesta a la lesión celular mediada por citoquinas proinflamatorias. Existen dos formas anatomopatológicas de pancreatitis aguda. La más leve y la más común, que es la pancreatitis edematosa, y la más grave y la que más se complica, que es la variedad necrohemorrágica. Dentro de las manifestaciones clínicas, existe una triada constituida por dolor abdominal, presente en prácticamente el 100% de los pacientes, acompañado de vómitos y en menor frecuencia de shock. El dolor abdominal es de comienzo brusco, se inicia en el epigastrio, aumenta su intensidad en 30 a 60 minutos y se localiza preferentemente en la región mesogástrica o región periumbilical. Se propaga frecuentemente hacia la línea media de la espalda, en cinturón o en barra, empeora con el decúbito y alivia con la flexión hacia adelante en lo que constituye la posición en plegaria mahometana. La pancreatitis aguda es una de las causas más frecuentes de dolor abdominal agudo y está considerada una causa de abdomen agudo médico. ¿Cuáles son sus diagnósticos diferenciales? La lista de diagnósticos diferenciales es muy extensa, pero incluyen desde la enfermedad ulcerosa péptica, el cólico biliar, el cólico renal, el infarto agudo de miocardio de cara diafragmática, la neumonía de base derecha, las porfirias, la cetoacidosis diabética, la picadura de la araña viuda negra, el herpes zóster, la intoxicación por plomo y la isquemia mesentérica. Otros síntomas que acompañan al dolor abdominal incluye la presencia de náuseas y vómitos alimentarios o biliosos, fiebre, hilio paralítico y en algunos casos también shock. Debe recordarse que ante todo paciente en shock de origen incierto hay que descartar una pancreatitis aguda aún en ausencia de dolor. ¿Qué se espera encontrar en el examen físico? En primer lugar vamos a encontrar una alteración de los signos vitales, taquicardia, taquipnea, hipotensión arterial y fiebre. Con respecto a la semiología abdominal, podemos decir que el paciente está inquieto,
con impresión de padecer una enfermedad aguda, con equimosis cutáneas periumbilicales, signo de Cushing, o bien en el ángulo costolumbar, signo de Gray-Turner. Algunos pacientes pueden presentar ictericia. La presencia de equimosis en el ángulo costolumbar recibe el nombre de signo de Gray-Turner y en general se asocia a las formas necrohemorrágicas de la pancreatitis aguda. La palpación del abdomen demuestra la presencia de dolor a la palpación profunda en la región epigástrica. Este dolor en general se da en forma constante y existe también intensa defensa muscular. La percusión demuestra timpanismo abdominal por dilatación refleja de las asas intestinales y en la auscultación los ruidos hidroaéreos están muy disminuidos o incluso abolidos en caso de existir hilo paralítico. Los hallazgos secundarios a complicaciones precoces incluyen la presencia de un derrame pleural izquierdo, atelectasias, distrés respiratorio, insuficiencia renal y shock con derrame pericárdico. ¿Qué exámenes de laboratorio se deben pedir? En primer lugar, un hemograma completo, que puede demostrar un aumento del hematocrito si el paciente ha tenido vómitos copiosos y por eso se deshidrata, o bien en el caso de las formas necrohemorrágicas puede haber un descenso marcado del mismo con una caída de los niveles de hemoglobina. La eritrosedimentación está siempre acelerada, la glucemia va a estar elevada por el compromiso también de la función endocrina del páncreas. La alteración de la urea y de la creatinina nos pondrá en alerta sobre de alguna manera el compromiso renal, generalmente de tipo prerrenal por la deshidratación. El hepatograma, si el paciente tiene ictericia, alteraciones hidroelectrolíticas que evaluaremos a través del ionograma plasmático y urinario. Si el paciente tiene formas complicadas, podemos pedir gases en sangre y establecer si existe alguna alteración del equilibrio ácido-base y los estudios de coagulación en las formas necrohemorrágicas. Vamos a ver a continuación qué estudios específicos relacionados con el páncreas nos van a confirmar la pancreatitis aguda. Para ello vamos a pedir el dosaje de amilasa sérica, amilasa urinaria, el clearance de amilasa, la lipasa sérica, la calcemia y la prueba de detección rápida de tripsinógeno 2 en la orina. El diagnóstico se basa en un trípode: las manifestaciones clínicas del paciente, el aumento de las enzimas pancreáticas en sangre y orina que ya habíamos visto, y las alteraciones pancreáticas en la tomografía axial computada o en los métodos de diagnóstico por imágenes. El paciente con pancreatitis aguda puede tener un derrame pleural, generalmente de localización izquierda, en forma unilateral. Muchas veces podemos tener un hilio regional de intestino delgado, dando la característica imagen en la radiografía simple de abdomen de la imagen en pila de monedas. La ecografía abdominal constituye la primera técnica de imagen en la evaluación inicial de una pancreatitis aguda, debiendo realizarse dentro de las primeras 24 horas. En ella se puede apreciar que el páncreas se desdibuja por la presencia de edemas con discreta hiperecogenicidad de la grasa peripancreática. Pueden apreciarse también masas focales intrapancreáticas como consecuencia de la existencia de hematomas o colecciones líquidas que a su vez pueden manifestarse como lesiones hiperecoicas con buena transmisión sónica. La tomografía axial computada de abdomen es un método mucho más sensible que la ecografía y permite apreciar el aumento del tamaño difuso que tiene la glándula, su irregularidad, la alteración de la estructura pancreática asociada generalmente a un aumento de la densidad del tejido adiposo peripancreático y con colecciones líquidas. También pueden apreciarse muchas veces
áreas de necrosis pancreática. En esta presentación se puede apreciar la tomografía axial computada de abdomen y la anatomía patológica de un paciente con una pancreatitis necrohemorrágica. Pueden apreciarse áreas extensas necrohemorrágicas que hacen que esta sea una de las formas más graves de pancreatitis, que pueden llevar a la muerte del paciente si la enfermedad no es reconocida y tratada a tiempo. Existen diversos criterios pronósticos en pancreatitis. Uno de los criterios más clásicos son los llamados criterios pronósticos clínico-analíticos de Ranson, que se evalúan al momento del ingreso del paciente y a las 48 horas iniciales de haberse iniciado el tratamiento. Son criterios de Ranson al ingreso, una edad mayor de 55 años, una leucocitosis de menos de 16.000 blancos por milímetro cúbico, una glucemia de más de 200 miligramos por decilitro, una lactato deshidrogenasa superior a 350 unidades internacionales y una aspartato aminotransferasa mayor de 250. A las 48 horas, el descenso del hematocrito de más de 10 puntos, el aumento de la urea, una calcemia de menos de 8 miligramos por decilitro, una presión parcial de oxígeno de menos de 60 milímetros de mercurio y una cifra de exceso de bases por debajo de 4. Todas estas condiciones van a empeorar el diagnóstico y el pronóstico fundamentalmente de la pancreatitis aguda. Con uno o dos criterios de Ranson, la tasa de mortalidad es menor del 1%. Con 3 a 4 criterios, la mortalidad es del 15% y con 6 o 7 criterios ya vistos, la mortalidad asciende a casi el 100%. Es importante destacar, por otro lado, que la presencia de 3 o más criterios clínico-analíticos en las primeras 48 horas del ingreso o la demostración mediante tomografía computada de un área de necrosis pancreática extensa que cubre menos del 50% de la glándula, todas estas condiciones definen una pancreatitis grave. Las complicaciones de la pancreatitis aguda son varias. El pseudoquiste pancreático es una de las más frecuentes, la hipovolemia y la hipotensión arterial, el derrame pleural y el estrés respiratorio, la trombosis portal y la coagulación intravascular diseminada, la úlcera péptica y gastritis erosiva, la insuficiencia renal aguda de causa prerrenal, la hipoglucemia, la hipocalcemia, la sepsis, la necrosis pancreática y el absceso pancreático, por citar algunas de las complicaciones que puede tener la enfermedad. Una de las complicaciones más frecuentes es el pseudoquiste pancreático, que aparece varias semanas después de instalada la pancreatitis aguda. El paciente no resuelve totalmente su clínica de dolor abdominal, las enzimas séricas persisten elevadas y la tomografía computada puede apreciar o demostrar la presencia de esta imagen característica. Como dijimos, el pseudoquiste agudo es la complicación local más frecuente de la pancreatitis aguda. Estos pseudoquistes son colecciones encapsuladas de líquido con un alto contenido enzimático. Por su parte, los pseudoquistes agudos se encuentran generalmente fuera del páncreas en la región retrogástrica y pararrenal izquierda. En su génesis, se destaca que se forman a partir de soluciones de continuidad en el sistema ductal pancreático, secundarias a la necrosis inflamatoria aguda de la glándula. Son por lo general únicos, de diámetro mayor a 5 centímetros, y el 50% de los pseudoquistes agudos suelen reabsorberse espontáneamente. El pseudoquiste agudo puede a su vez infectarse de manera secundaria. La erosión del proceso inflamatorio hacia un vaso sanguíneo puede originar una hemorragia importante en el quiste. Por otra parte, la perforación de un pseudoquiste agudo va a generar un cuadro de peritonitis fulminante.
Las complicaciones locales son generalmente consecuencia de la necrosis intrapancreática o extrapancreática e incluyen la necrosis infectada y el absceso pancreático, que son las causas más frecuentes de muerte por pancreatitis aguda. En esta tomografía computada puede apreciarse una necrosis pancreática con la pérdida de los límites del páncreas, la simetría de la glándula y la presencia de edemas y de necrosis hemorrágicas que llevan, por supuesto, a una mayor tasa de morbimortalidad. Hemos colocado aquí dos tomografías. La imagen típica del pseudoquiste pancreático ya descrito como complicación aguda más frecuente de la pancreatitis y por otro lado el absceso peripancreático donde las flechas marcan la acumulación de líquido y la hiperecogenicidad de la grasa peripancreática. Los abscesos peripancreáticos se producen probablemente por gérmenes llegados a las lesiones necróticas desde el intestino, ya sea por traslocación linfática o directamente por permeación a través de la pared intestinal. En estos casos existe fiebre, leucocitosis, hipersensibilidad localizada y una masa epigástrica palpable. Puede acompañarse de derrame pleural izquierdo o un vaso creciente secundario a la trombosis de la vena esplénica. Desde ya, muchas gracias por la atención dispensada.